Gracias nuevamente a Alfonso y a Henry por su labor extraordinaria y gracias a la audiencia. Espero no aburrirlos demasiado. A petición popular, antes se quejaba la gente que no había un tema de las Antillas o del Caribe. Voy a hablar de esta misión, que el tema es demasiado extenso para cubrirlo a fondo. Voy sencillamente a mencionar los aspectos sobresalientes de esta misión. Pero en realidad el tema da para muchas horas de charla, ¿no? Las Antillas Españolas, como la mayoría de la gente aquí sabe, son Cuba y Puerto Rico, la Gran Antilla, y Puerto Rico, la mayor de las grandes Antillas es Cuba, la menor de las pequeñas Antillas es Puerto Rico. Cuba tiene una superficie similar a la de Inglaterra, un poco menor que Inglaterra, un poco más grande que el estado de la Florida. Y esta misión circuló tanto en Cuba como en Puerto Rico, y también parte de la misión circuló en las Islas Filipinas, que quedan obviamente en el Pacífico Occidental, pero principalmente la inmensa mayoría fueron usadas en Cuba. Aquí tengo un resumen de los primeros sellos de América. Las Antillas Españolas fueron el tercer país latinoamericano, o la tercer territorio o nación latinoamericano en tener sellos. Hubo otros países, otros territorios que tuvieron sellos anteriormente, aunque los que tienen asteriscos no necesariamente indica que fueron sellos del país como tal. Trinidad, por ejemplo, el primer sello fue el Lady MacLeod, un sello privado para un vapor que corría entre Puerto España y San Fernando. Canadá era una de las provincias. Argentina era de Corrientes, ¿no? Perú era el sello de Pacific, y así por el estilo. Y la particularidad de esta misión es que se usó en más de un territorio, en contrario a todos estos lugares. No, eso excluye, por supuesto, los sellos ingleses, que se usaron inicialmente en muchas de las colonias inglesas, además en las agencias postales consulares que comenzaron a usar sellos británicos a partir del año 65 en algunos lugares. La historia de esta misión es principalmente la historia de Cuba, ¿no? Cuba tiene una localización estratégica importantísima en el medio de lo que se llama el Mediterráneo americano, y tuvo un crecimiento económico descomunal en el segundo cuarto del siglo XIX, cuando España perdió los territorios americanos. Hubo un montón de realistas que se mudaron a Cuba con su capital, y además hubo una gran inversión de los Estados Unidos con Cuba. De hecho, 5 presidentes norteamericanos intentaron comprar a Cuba, inclusive Jefferson, 7 años después de ofrecer, desde la compra de Luisiana, le ofreció a los españoles comprar a Cuba por 5 veces más de lo que pagó por todo el territorio de la Luisiana. El producto más importante era el azúcar, que a mediados del siglo XIX el 40% del azúcar del mundo era producido en Cuba. Eso era algo insólito, ¿no? Y para que tengan idea de lo importante del azúcar, Inglaterra a mediados del siglo XIX importaba más, el valor del azúcar que importaba era más alto del valor del trigo que consumía. Era un producto sumamente valioso. El historiador inglés Hugh Thomas la describió como la colonia más rica del mundo, más lucrativa que India y otros lugares mucho más grandes. Y la gran mayoría de los sellos de esta misión fueron usados en Cuba. España comenzó a utilizar los timbres en el año 1850 y las Antillas en el año 1855. Tienen la imagen de la reina Isabel II, que estuvo de regente entre el año 1833 hasta que fue derrocada por un golpe de Estado en el 1868. Este diseño se usó a partir del año 55 tanto en España como en las Antillas. La diferencia eran los colores y los valores. Los sellos de España estaban en cuartos y en reales de vellón. Si vemos la base del sello, los de España solamente dicen reales, mientras que Cuba y Puerto Rico usaban otro tipo de moneda, ¿no? Al igual que la mayoría de los países
en el continente americano, las colonias españolas usaban el real de plata fuerte, que la equivalencia era 2,5 reales de plata, de vellón, perdón. La moneda usada en España eran equivalentes a un real de plata fuerte, aunque para materias postales el intercambio se hacía de 2 a 1. Este sello se usó en España hasta el año 59, en Cuba hasta el año 64 y en Puerto Rico un poco más tarde. Estos son los sellos básicos, ¿no? Se conocen como 4 tipos de sellos diferentes, aunque estos son muy difíciles de diferenciar. El primer sello, el primer serie de sellos fue enviada a Cuba en abril del año 55. Y se distingue porque tiene filigranas de lazos. En septiembre hubo una segunda remesa que solamente se envió a Cuba. Es difícil de diferenciar estos 2 tipos de sellos, el de medio real y de 1 real, pero el de 2 reales es muy fácil porque este es un rojo carmín y este es un rojo naranja. Estos sellos solamente se usaron en Cuba. Estos se usaron en Cuba y Puerto Rico. Los valores de 1 real y medio y 2 reales se usaron también en las Filipinas, pero solamente estos tipos de sellos con filigranas lazos. Este tipo de papel se hacía a mano, era un poco eficiente el proceso de impresión. Se fabricaban en España y se enviaban a Cuba. En el año 56 hubo un segundo sello en papel fabricado a mano con una filigrana de líneas cruzadas. Y a partir del año 57, en enero del 57, se usó otro tipo de fabricado a máquina sin filigrana. De este tipo de sellos se produjeron 3,25 millones. De este tipo de sellos se produjeron, bueno, incluyendo estos 2 porque no hay manera de diferenciarlos. De estos se produjeron 500,000, de este se produjo 180,000, de este se produjo 340,000 más o menos. La tirada de estos sellos se desconoce el número porque no existen récords, pero por lo menos son 10 veces más raros que estos. Y por lo contrario, estos sellos que se emitieron varias veces entre el año 1857 y 63 son 10 veces más comunes que estos, especialmente el de medio real. Los sellos, todos los valores se imprimieron en hojas de 170, ¿no? 10 filas, 17 columnas. En la plancha hubo, del valor de medio real, hubo 3, lo que se llama settings, ¿no? 3 rearreglos. El primero del año 55, el segundo del 61, el tercero del 63. Del valor de 1 real hubo 2 settings y el de medio real, que se usó muy rara vez, solamente hubo una composición de plancha. El material de archivo es bastante raro. Yo conozco más o menos 100 pruebas de color, en las cuales el color de la tinta y el papel difieren de la serie emitida. Estos son 2 ejemplares del sello de medio real. Estos del medio son del de 1 real, que es el más común en cuanto a las pruebas. Y este es el de 2 reales. Como pueden ver, hay diferencias en el color de la tinta, del papel, rosado, amarillo, rosado claro. Y abajo se pueden ver maculaturas que son rarísimas. Yo conozco muy pocas, especialmente nuevas. Tengo un bloque de 4 que parece tener una doble impresión, no tienen goma. Y es lo que se dice en inglés printer's waste, ¿no? Desechos del impresor, o en castellano, maculaturas. No se conocen ensayos y no se conocen pruebas de punzón, ¿no? Solamente de color. El control de calidad en España no era muy bueno, no era una prioridad. Estamos hablando no solo de los sellos, de los primeros sellos con la filigrana de lazos, sino todos los sellos. Hay una enorme variedad de colores. Aquí esto no refleja todo el espectro, ¿no? Por ejemplo, el sello de medio real se conoce hasta un tipo de... Los de medio real son siempre en un tono de azul. Los de 1 real son en un tono de verde. Los de 2 reales son diferentes tonos de rojo. El de medio real se conoce hasta una tinta casi negra, ¿no? Y aquí muestro brevemente a la derecha la variedad de papel en cuanto al sello de líneas cruzadas, de lazos, de la filigrana lazos.
Hay un papel, todos los papeles son azulados, aunque este tiene menos azul y es mucho más grueso. Este tiene mucho azul y este es un papel sumamente fino, como pueden ver la transparencia de la impresión por el otro lado. También hay 4 tipos de localizaciones de las filigranas. La más común es esta en la cual se intercalan los lazos. Hay otras en que están pareadas y otras en que está casi todo el diseño de los lazos dentro del timbre como tal. Hay que ser bastante compulsivo para fijarse en ese tipo de filigranas, pero hay mucha gente que le interesa ese tipo de cosas. La historia de este sello es muy interesante. Se imprimió en España en abril, fue enviado a Cuba primero, a bordo del vapor Conde de Regla, que fue un vapor británico anteriormente llamado Caledonia, de la línea Cunard, que llegó a Cuba el 21 de abril del año 1855 con los sellos. Los sellos se pusieron a la venta inicialmente el 24 de abril, pero solo se conocen matasellados por primera vez a partir del 25 de abril. Una cosa muy interesante que mucha gente no sabe, el correo de las Antillas no vendía sellos. Los matasellaba, pero los sellos se vendían en Hacienda, en el Banco Español o por libreros o papeleros que los vendían con un margen de ganancia, pero no se podían conseguir en el correo, que es algo hoy en día inconcebible. El uso de los sellos fue voluntario hasta fines de 1856. A partir de entonces, en enero de 1857, el franqueo fue obligatorio tanto para el uso local como a ultramar. Las tarifas iniciales eran medio real por media onza dentro de Cuba o entre Cuba y Puerto Rico o entre Cuba y España, o de Cuba a España o de Puerto Rico a España. A Filipinas era un real, pero no se conoce ninguna carta de esta emisión dirigida a Filipinas. Posteriormente, en noviembre de 1855, se estableció un sistema de correo local en La Habana con un valor de medio real por pieza que ya voy a describir anteriormente. Y el derecho de certificación era de un real por pieza. Esta no es un estudio científico, pero yo le llamo la regla del 90%, ¿no? El 90% de los sellos de esta emisión se usaron en Cuba, el 90% de los sobres tienen el valor de medio real, el 90% de los sellos que se conocen no tienen filigrana, fueron los de 1857, el 90% de los sobres están dirigidos dentro de Cuba o a España, el 90% de los sellos tienen el matasello oficial, la parrilla ovalada, que ya se la voy a enseñar en un momento, y el 90% de los sobres, más o menos, ¿no?, son de mala calidad. El primer día oficialmente en Cuba, aunque se vendieron el 24 de abril, y ahora se celebra eso como el Día del Sello en Cuba, se produce una emisión conmemorativa todos los años, pero los primeros usos conocidos son del día 25 de abril. Se conocen 10 sobres, solo uno de ellos está dirigido dentro de Cuba, el resto van dirigidos a España. Todos son sobres sencillos, excepto por este, que es un porteo triple. Y curiosamente fueron traídos a Cuba por el vapor Conde de Regla, y los primeros usos se conocen principalmente enviados a España a bordo del vapor Conde de Regla, que salió el mismo día 25 de abril. Estos afortunadamente tienen el matasello prefilatélico antiguo, que se llama Baeza, tiene el número 30 aquí, la demarcación postal número 30, según la reforma postal implementada por el director de Correos Español, Juan Baeza, en 1842. Filipinas era la demarcación postal número 31, Cuba y Puerto Rico eran la número 30. Aquí no se ve muy claro, pero este sello tiene el matasello de la parrilla oval, que aparece en la gran mayoría de los ejemplares de esta emisión. Estos son los dos sellos que se utilizaron en Filipinas. Casi el 100% se conocen en cartas a España. El valor de medio real no circuló en Filipinas. Esta tiene la combinación de un real y 2 reales con filigrana lazos, como ven aquí en la esquina superior derecha. Aquí se ve el matasello de Manila con el número 31 en los lados de su demarcación postal.
Y esta es una carta triple. La tarifa de Filipinas a España en aquella época era de R$1. Y este es el rojo carmín. El rojo naranja no se empleó en las Islas Filipinas. A pesar de que esta misión se utilizó por más de una década, solamente se conocen los 3 valores en una carta que la están viendo aquí directamente. Esta es una carta que tiene el valor de medio real en un azul oscuro, el de R$1 y una tira de 4 de sellos con el rojo carmín de R$2. Esta era una carta que pesaba aproximadamente 8,5 onzas, 17 veces la tarifa sencilla, más R$1 por la certificación. Y como era típico de la época, las cartas certificadas desde bien entrado el periodo, desde hace mucho tiempo, en la época filatélica, se distinguían por marcas en sus bordes, ¿no? Ya sean X o algún adorno, o principalmente el 0. Esta es una carta de Cárdenas en la costa norte, a La Habana, por correo certificado. Es una pieza muy importante de la filatelia de las Antillas Españolas. El correo certificado es generalmente raro porque la persona, el correo guardaba el frente de las cartas como prueba de que se habían entregado. Generalmente en la parte de atrás o en alguna parte una parte del sobre se indica recibida en tal y tal fecha por tal y tal persona. Y casi todos son dirigidos dentro de la isla de Cuba o dentro de Puerto Rico, por ejemplo. Esta es la única carta dirigida a ultramar por correo certificado. Fue enviada en el año 1856, una carta sencilla de La Habana a Madrid por vía de Cádiz. Se conoce otra de Puerto Rico a España, pero todos los otros sobres certificados que existen son de correo interior. Esta carta sencilla pagaba medio real por hasta media onza, más R$1 por el derecho de certificación. Y como ven, tiene aquí las marcas ceros para distinguirlo de la correspondencia ordinaria. Esta otra pieza bastante importante es el múltiplo más grande que se conoce del sello de R$2 rojo carmín. Este es un frente de un sobre de tela. Era una carta muy pesada. Pagaba 126 tarifas, poco menos de 8 libras. Estamos hablando por ahora de los primeros sellos con la filigrana lazos. El R$2 rojo naranja, aunque hubo casi el doble de sellos de rojo naranja que de rojo carmín de la emisión de 1855, se conocen muchos menos sobres, ¿no? Apenas se conocen, yo diría, 5 sobres con este sello. La mayoría se usaron, como ven aquí, para pago de periódicos, que se los voy a explicar más adelante. Este es otro sobre certificado a Consolación del Sur. Mi abuelo materno era de este pueblo en la provincia de Pinar del Río, en el oeste de Cuba. Y esta es una carta certificada pagando 4 tarifas, con un sello de R$2 rojo naranja y 2 sellos de la siguiente emisión de medio real. Estos son sellos de la emisión de 1856. Los usos mixtos también son bastante raros. A mediados del siglo XIX, La Habana era una ciudad bastante grande, tenía cerca de 200,000 habitantes, por lo que se decidió establecer un correo interno dentro de la ciudad. El correo interno se determinó que la tarifa iba a ser la mitad del correo para el resto de la isla, o sea, un R$1, pero no había sellos de esa denominación. Sin embargo, los sellos de R$2 casi no se usaron. Era muy poco popular el uso de esos sellos, por lo que se decidió sobrecargarlos. El sello sobrecargado más antiguo del mundo es este de aquí, de un correo local de Nueva York. Como ven aquí, tacharon el 3, le pusieron un 2 en el año 1846, pero este sello solamente va para este correo local dentro de la ciudad de Nueva York y sus áreas colindantes. Mientras que este sello, el segundo sello sobrecargado del mundo, fue válido en toda la isla y en teoría
para la correspondencia al extranjero, aunque todavía no se conoce ningún tipo de uso a ultramar. El impresor fue un impresor local en La Habana, Arazosa y compañía se llamaba la firma, y el individuo no tenía 170 tipos de la misma letra. Y significa interior, un cuarto es el valor del nuevo sello, del nuevo valor del sello, por lo que las primeras 7 filas recibieron una sobrecarga con la Y estrecha de 5 3/4 milímetros de alto, mientras que las 3 últimas filas recibieron una sobrecarga con la Y ancha y más bajita de 4,5 milímetros de altura. Se imprimieron 200,000 sellos, pero no se sabe exactamente cuántos de cada uno. Estimando los sellos que han sobrevivido, pensamos que del 80 al 85% fueron los sellos rojo carmín hasta que se agotaron, y el resto de la tirada se hizo con los sellos rojo naranja, que son mucho más raros, quizás el 15%. Y aquí vemos que más o menos el 70% de los sellos de ambos colores recibieron la Y flaca y alta, y el 30% recibieron la Y ancha. Estos sellos nuevos son rarísimos. Este es el único sello nuevo que yo he visto. Se supone que exista otro más. Se agotaron prácticamente estos sellos. El valor de este servicio era $0.25 independientemente del peso. O sea que circulares, cartas dobles, cartas triples, todas solamente pagaban $0.25. Había 2 recorridos durante el día, había cerca de 17 buzones a través de la ciudad por la cual pasaban los carteros y recogían las cartas para llevar a su domicilio. Esta carta de arriba es un uso muy raro, se conocen tal vez media docena, usando 2 sellos de $0.25 para pagar la tarifa de medio real dentro de la isla. Esta carta salió de La Habana a la ciudad de Cárdenas en el norte, pagando la tarifa sencilla dentro de la isla. Estos son 2 ejemplares de la Y en el sello rojo carmín. Estos son muy raros, la Y ancha en el sello rojo naranja. Se conocen 4 o 5 sobres. Este es el de mejor calidad. Y este es otro uso muy raro, usado fuera de La Habana, demostrando que estos sellos tenían validez dentro de toda la isla, ¿no? Esta carta fue enviada de la ciudad de Matanzas a La Habana, pagando el porteo del interior de la isla para una carta sencilla de medio real. Este tema va a ser muy amplio, pero no voy a entrar en demasiados detalles. Hay muchas variedades de impresión fijas y variedades de impresión que no son fijas. Una de las más impresionantes es esta, ¿no? Que le falta la barra de fracción, la barra del quebrado del 1/4. Se conocen en tanto los sellos rojo carmín como rojo naranja. Las parejas son muy raras. Como vieron, los 2 sobres con 2 sellos que les mostré anteriormente tenían 2 sellos, no una pareja. Casi todas las parejas que se conocen son horizontales. Si uno trata de conseguir parejas de estos sellos al azar, se pueden conseguir 313 posibles combinaciones de parejas de sellos en una hoja de 170. Si buscamos solamente pares verticales, puede haber 153 posibles combinaciones. Para tener ambos tipos de sobrecarga, el sello de arriba tiene que ser de la fila 7 y el sello de abajo tiene que ser de la fila 8. La probabilidad de que una pareja vertical al azar tenga esta combinación es solamente 3.2% de toda la hoja. Hasta ahora se conocen solamente 3 pares mixtos, 2 de ellos, aquí hay uno de ellos, en el sello rojo carmín, y el otro, que se lo voy a enseñar ahora, en el sello rojo naranja. Esta pieza es excepcional porque, número 1, tiene la combinación más rara posible. Número 2, se usó en una carta fuera de La Habana, a Cárdenas, en el norte, enviada por ferrocarril. Este era un matasello muy común en cartas
enviadas por ferrocarril o enviadas por vapores costeros. En el año el 2015, aunque este sello dice 2014, en el año 2015 Cuba emitió una serie llamada Las 7 Maravillas de la Filatelia Cubana. Yo no estoy necesariamente de acuerdo con la decisión, pero en este caso se incluyó, lógicamente, esta pieza. Esta pieza fue descrita en el año 1910 por un pionero de la filatelia cubana, el doctor Antonio Barreras, que era no solo filatélico, sino marcófilo, que era algo muy raro, y de historia postal, estudiante de historia postal. La probabilidad de que una pareja vertical con el sello rojo rojo naranja que ven aquí, es menos del 1% si uno se pone a buscar parejas en la hoja de 170 sellos al azar. Y esta sin duda, aquí hay una imagen de lo que queda del muro de La Habana. La Habana era una ciudad murada. Esto representa el correo dentro de la ciudad, de los muros de La Habana. Y en mi opinión, estoy de acuerdo con la aseveración de Barreras, y esta es la joya de la filatelia cubana. Ahora nos movemos al segundo tipo de papel que se utilizó, el sello de 1856. Estos son los sellos más raros en general porque se usaron muy brevemente y la cantidad fue mucho menor. Aquí está el valor de medio real usado por un vapor costero, que es bastante raro. Las iniciales DM, nadie sabe lo que significa, pero se conoce LM y DM en este tipo de correo por cabotaje. Este es el sello de medio real nuevamente, pero en combinación con un sello de un real de la emisión del año 55. Este es un sello con filigrana lazos y este con filigrana líneas cruzadas. Este papel de líneas cruzadas era bastante rugoso, grueso, y la calidad de la impresión era bastante burda. Por eso se dejó directamente, porque no daba una impresión nítida, sino casi todas son bastante borrosas. Este es el sello de un real. Apenas se conocen una docena, quizás menos, de este sello en sobre. Esta es una carta doble a Santander. La tarifa inicial era de Cuba a España era de medio real por media onza hasta el 19 de mayo de 1859. A partir del 20 de mayo se subió a un real por media onza. Y aquí vemos una carta sencilla y una carta doble dirigida a España. El sello de oro real de 1856 es uno de los más raros en carta. Se conocen 6 cartas, 4 en Puerto Rico, como esta que ven aquí, y 2 en Cuba, como esta que ven aquí. Esta carta fue enviada gracias a un acuerdo que tenía el correo local de Puerto Rico con la agencia postal inglesa en San Juan. Y se permitió utilizar el sello español por una carta enviada por vapor inglés por vía de Londres hasta España. Este franco se puso en Puerto Rico, este franco se puso a la entrada por la frontera. La oficina de cambio extranjero de Irún le puso el franco este. Este tipo de correspondencia es muy interesante. Acabo de escribir un artículo sobre este tipo de correo que estuvo vigente entre el año 1846 hasta la entrada de la Unión Postal Universal, pero el artículo cubre un periodo de 20 años. En esos 20 años hubo 16 cambios en tarifas y en la manera que se enviaba este tipo de correspondencia. Está al salir en el número actual de la revista Academos de la Real Academia. Y el sello más común, sin duda, fue el de medio real de 1857. Estos sellos se producieron en masa porque a partir de enero del año 57 el franqueo era obligatorio. Previo a eso era voluntario. La tarifa por el pago previo era menos de la mitad si se enviaba una carta sin pagar. O sea que se ofreció un gran descuento. Pero a partir del 57 el porteo se hizo obligatorio. Esta es una carta certificada sencilla, pagando medio real por el porteo, más un real del derecho de certificación de un pueblo cubano de San Juan de los Remedios hasta La Habana. Esta es una carta quíntuple, ya del año 60 y pico,
cuando el porteo había, perdón, antes del año 59. Esta es una carta quíntuple de La Habana a Madrid con la combinación del sello de medio real del año 57 y dos sellos de un real del año 55 con filigrana lazos. Nuevamente, los franqueos mixtos son bastante escasos, con emisiones de valores mixtos. El sello de un real del 57 es relativamente común. Esta es una carta sencilla de Puerto Rico a La Habana y esta es una carta triple de La Habana a España por vapores españoles. Los sellos de 2 reales sin filigrana de la emisión del año 57 son relativamente escasos, ¿no? Debe haber en Cuba una docena de sobres, quizás un poco más. En Puerto Rico hay más, especialmente en correspondencia oficial franqueada con bloques de estos sellos. Pero aún así son raros. Y la combinación de valores es también muy rara. Esta es una carta triple de La Habana a Cádiz por vapor español y esta es una carta doble de La Habana a Santander también por vapores españoles. Estos sellos solamente cubrían el porteo por el servicio postal español, ya que España no tenía acuerdos postales, excepto a partir del año 58 con Inglaterra, que vamos a hablar de eso un poco más adelante. La emisión provisional del I-4 del año 55 se agotó y se criticó grandemente a los empleados del correo porque los agarró desprevenidos. Se dieron cuenta de que estaba prácticamente agotada y apresuradamente llevaron a cabo una segunda impresión provisional con los sellos I-4, en este caso en el año 1860, comenzando en mayo. Estos sellos son 2 veces más comunes que los del año 55, aunque se imprimió la misma cantidad, 200.000 sellos del año 55 y 200.000 sellos del año 60. En este caso, existen 24 tipos de sobrecargas diferentes. Hay alguna gente que dice que hay 26, pero esos tipos no son fijos, ¿no? Depende del tipo de la calidad de la impresión y del desgaste de la impresión a medida que pasó el tiempo. Por cierto, de los sellos del año 55, en colecciones privadas, el múltiple más grande conocido es una pareja. Sin embargo, hay un bloque de 12 en el Museo Postal Cubano que estaba en la colección del filatelista cubano más famoso y más destacado del siglo XX, el doctor Buenaventura Cruz Plana, que lo compró en el año 1930 y pico en una subasta en Londres. Legendariamente, cuando ve ese sello, manda una oferta por correo y dice no limit, sin límite. Y la casa de correo le dice, no aceptamos esa oferta, tiene que tener un número. Y escribe de vuelta diciendo, no limit, más 500 libras sobre la oferta más alta que reciban. Bueno, se la aceptaron y la consiguió. Y ahora está en el Museo Postal Cubano, una de las piezas más importantes. Y por cierto, es de la sobrecarga Y-4 con la Y ancha y bajita, que es mucho más rara que la Y alta y estrecha. De esta emisión se conocen muchos más sobres y muchos más sellos múltiples. Aquí está una tabla de las diferentes sobrecargas en la plancha. No los voy a aburrir con los detalles porque es bastante tedioso para alguien que no colecciona esto. Este es el bloque más grande que se conoce de 22 sellos con 7 tipos de sobrecarga diferentes. A principios de mayo, cuando se empezó a usar este nuevo sello, las cartas recibieron un cuño lineal que leía correo interior. Se conocen solamente 5 sobres conocidos. Esto era algo superfluo y necesario y consumía mucho tiempo porque no era necesario, era obvio que era correo interior. O sea que dejó de aplicarse al poco tiempo. Por eso se conocen tan pocos ejemplares. Estos son usos especiales del sello de I-4. Está pagando la tarifa de impresos fuera de La Habana. De La Habana, la ciudad de Camagüey, que antes se llamaba Puerto Príncipe, en el centro de la isla. Y esta es una carta ordinaria de pesos de media onza, pagando la tarifa de medio real dentro de la isla. Nuevamente una carta de La Habana a Puerto Príncipe.
Todos estos son muy raros. Debe haber 3 o 4 de estos y quizás media docena de este tipo de usos. Y este es uno de los errores inicialmente controversial, pero los últimos certificados son buenos. Este sello tiene un error muy impresionante, la Y4/1, es un tipo de error que se llama decomposición, afecta el sello de la esquina inferior izquierda de la hoja de 170 sellos, era de Ferrari y en mi opinión es el primer gran error de sobrecarga del mundo. No se conoce ningún otro porque, como sucedió en Cuba con otro tipo de errores de composición en tarjetas postales, etcétera, en cuanto se detectó el error, se corrigió. Por eso dejó de aparecer. Y esto se usó más o menos un año después de que el sello estuviese disponible. O sea que relativamente temprano. Aquí no hay duda de que estos fueron usos postales. Se conocen usados en documentos fiscales, aunque en la inmensa mayoría de los documentos, hay un par de excepciones, pero en la inmensa mayoría, cuando se lee el documento, es claro que los sellos estaban pagando por el costo del porteo durante el pleito. Y hay líneas específicas que dice tantos reales de correo y correlaciona el tipo de sello, la cantidad de sellos, con lo que indica el documento. Y aquí están usados en combinación con sellos de derecho judicial, como quien no me acuerdo quién preguntó cuándo fue el sello fiscal más temprano. Aquí vemos uno del año 58, en Cuba un sello de derecho judicial en combinación con sellos de correos pagando el porteo durante este pleito. Estos son relativamente raros. El uso de impresos es aún más raro. Este es un impreso, una revista envuelta en una pieza enviada de Puerto Rico a Cádiz. Y la inmensa mayoría de estos sellos, particularmente los de 2 reales, se usaron para pagar por fajas o bultos de periódicos que se enviaban por correo. Y este era el matasello característico. Este tipo de rectángulo con barras es relativamente común en los sellos de 2 reales. Es bastante raro en los sellos de otros valores, pero en los sellos carmines o naranjas del año 55, en los sellos sin filigrana del año 57, se ve con bastante frecuencia. El uso como sellos de taza solamente ocurrió en Puerto Rico. En Puerto Rico, del año 61 al año 64, del año 61 en adelante se empezó a cobrar una tarifa de llegada para la correspondencia del extranjero. La tarifa era diferente dependiendo del lugar, de las Antillas, de Inglaterra, de Europa, de Estados Unidos. Y en el año 64 se empezó a permitir el uso de sellos de correos para pagar esta tasa de llegada. Es muy interesante la historia de este uso porque hubo una disputa que fue eventualmente solucionada por el gobernador general, capital general de la isla, porque, como les dije anteriormente, los sellos no se vendían en el correo y el correo le convenía cobrar en efectivo el medio real porque se quedaban con eso. Mientras Hacienda ejerció su influencia y eventualmente obligó a que se usaran los sellos que ellos vendían para beneficiar a Hacienda y no al correo. Este es un ejemplar de una carta sencilla de Inglaterra a San Juan, usando el sello de medio real sin filigrana del año 57 para pagar la tasa del medio real. También esta tasa se usó en documentos de correo oficial internos. El pago obligatorio del porteo no aplicaba a la correspondencia oficial, o sea que se conocen cartas sin sellos a partir del año 57 de correspondencia oficial. Esta es una carta de San Juan de Puerto Rico a Luquillo. Hay una playa muy buena en el noreste de la isla, la playa de Luquillo. Esta es una carta triple, tasada $1.50, que se pagó en su destino con 2 sellos de la primera emisión de Antillas. Este tipo de prácticas solamente ocurrió en Puerto Rico. En Cuba se intentó hacer eso, pero hubo protestas inmediatas a partir del año 60
y eventualmente, bueno, y se desistió inmediatamente. No se conoce ningún ejemplar de este tipo usado como para pagar el correo, la tasa de entrada. Usos al extranjero son interesantes. Y en este caso los sellos están pagando el puerto interior de la isla. Estas cartas se originaron en el interior de la isla y tenían que viajar al puerto de salida. En el caso de arriba, salió de Ponce, Puerto Rico, la segunda ciudad más grande de la isla, dirigida a San Juan por correo interior pagando medio real. Y entonces de ahí fue por vapor inglés, por Francia, hasta la isla de Córcega, que era una posesión francesa en aquel entonces. Esto es una marca de contabilidad de uno de los convenios anglo-franceses para la correspondencia. Esta carta es muy interesante. También se originó en Manzanillo, en el sureste de la isla, y fue por correo interno pagando medio real hasta La Habana, y en La Habana se puso en un vapor americano. El vapor se llamaba Isabel y hacía un recorrido entre Cayo Hueso, Savannah y Charleston, Carolina del Sur. Esta marca Habana pequeña se utilizó en el puerto de Savannah del año 1848 hasta el 1861. Se conocen 20 ejemplares. Solo 2 de las cartas van dirigidas al sur de los Estados Unidos. La mayoría van al norte. Hay algunas a Canadá, hay algunas a Francia, pero son bastante raros. Y esto es una combinación bastante bonita de estos sellos. Otros ejemplos de porte de estos sellos pagando el porteo del interior de la isla. Esta carta fue de San Juan de los Remedios hasta La Habana pagando medio real, y de ahí por vapor inglés a Francia. Esta marca 8 indica que pesaba más de 7,5 gramos, o sea, de 8 en adelante, y le cambiaron el porteo a la llegada de 8 décimos a 16 décimos para una carta doble según los franceses. Esta casa muy interesante va dirigida a Aalborg, Dinamarca, aquí dice Manzanillo, pero es un error, de Santa Clara, otro pueblo en el interior de la isla, pagando el porteo sencillo del interior hasta La Habana, y ahí fue por buque inglés, por vía de Estados Unidos, perdón, por buque americano, por vía de Estados Unidos, y después por otro vapor americano de Nueva York a Inglaterra. Esto se llama, se conoce como Prussian Close Mail, correo cerrado, iba en valija cerrada a través de Inglaterra hasta Prusia, pasando por Bélgica. Y sin aburrirlos demasiado, 28 centavos era el débito a los Estados Unidos, 15 y cuarto era Silbergroschen alemanes, y esto eran 20 shillings de Hamburgo, que era el equivalente. Entonces, al final, el destinatario acabó pagando 75 skillings en Dinamarca, parte de los cuales iban para Alemania, parte de los cuales iban para Inglaterra, parte de los cuales iban para Estados Unidos. Y estos otros ejemplos de usos al extranjero, pagando el porte del interior de la isla. Bueno, en este caso no es el interior de la isla, en este caso es el porteo de Puerto Rico a La Habana, y en La Habana se puso en un buque americano una carta doble hasta Nueva York, un vapor americano. Y esta es una carta triple para ambos, los americanos como los españoles o los cubanos. Sale de Puerto Príncipe hasta La Habana pagando 1,5 real de plata fuerte, y entonces por vapor americano fue hasta Nueva York. La tarifa sencilla era 10 centavos de dólar, pero los americanos seguían los incrementos ingleses en la correspondencia. Por ejemplo, la carta sencilla hasta media onza, perdón, era 10 centavos, la carta doble hasta 1 onza era de 20 centavos, y a partir de entonces los incrementos eran de 1 onza y otros 20 centavos. O sea que una carta de un poco más de 1 onza pagaba 40, y una carta de casi 2 onzas pagaba también 40 centavos. Eso estuvo en pie hasta el año 64. De vez en cuando, las cartas se depositaban en el correo para que el correo buscara un tipo de ruta para enviarlas a su destino. Y el correo local cobraba 1 real por la manipulación, el manejo de estas cartas, aunque no tenía mucho que hacer, nada más que ponerlas en el buque, ¿no? En el caso de arriba, es una carta sencilla de La Habana a Veracruz por correo americano, perdón, por correo británico. Ya ven el Paid at Havana, el círculo coronado de La Habana.
un chelín que pagaba el remitente, pero al dejarla en el correo de La Habana, tenían que pagar un real por el manejo de la correspondencia. La carta de abajo es similar, pero por correo francés. Esta es una carta del primer día, la primera salida del vapor Luisiana de Santiago de Cuba hasta Francia. Como ven aquí es una carta doble de más de 7,5 gramos. El destinatario se le cobró 16 décimos y el real solamente pagaba el manejo por la correspondencia, de la correspondencia por el correo local de Santiago de Cuba. Esta es una pieza sumamente rara. Este porteo también pagaba la conducción por buques españoles. Estos son dos ejemplares raros. Había una línea de vapores españoles que viajaba regularmente entre La Habana y San Tomás, una isla en aquel entonces danesas de las Antillas Menores, al este de Puerto Rico. En este caso la carta fue por vapor español hasta San Tomás y de ahí fue por buque inglés, hasta Inglaterra. En este caso, por vapor español hasta San Tomás, donde cubría el porteo sencillo. Otros dos ejemplos del uso de estos sellos para pagar el porteo por buques españoles. En este caso es una carta doble, 16, bueno, en este caso una carta triple, 16 gramos, de Santiago de Cuba a Burdeos, por buque español hasta España, y entonces en España cruzó la frontera por San Juan de Luz hasta Francia, donde fue tasada 15 décimos. Y desde el final de los años 50 había varias líneas de vapores españoles haciendo recorrido entre Veracruz y La Habana. Y este es un ejemplo del vapor Álava, un vapor español, llevando una carta doble de La Habana a Veracruz, pagando 2 reales de plata fuerte. Estas son relativamente escasas, y estas también. Como les dije, el 90% son usos de España y dentro de la isla. Este se refiere al artículo que les mencioné anteriormente, un tema fascinante por la complejidad de marcas y de tarifas. Esta es una carta de peso doble de Puerto Rico a Palma de Mallorca, pagando 1 real de plata fuerte, pero también tenían que pagar el porteo inglés por vía de Londres hasta su destino en España. Esta correspondencia pasaba por Francia. Antes de octubre del 58 era por correo abierto. A partir de octubre del 58, cuando entró en vigor un convenio postal entre España y Gran Bretaña, dejó de recibir marcas de tránsito francesas. Aquí vemos un ejemplar de este tipo de correspondencia. No solo eso, sino a partir de octubre del 58, por las cartas pagadas de antemano, Inglaterra le concedía un crédito a España de 2 peniques por cada cuarto de onza. Esta carta pesaba menos de media onza, más de un cuarto de onza, por eso le dieron el crédito de 4 peniques a España de parte de Inglaterra, pagada en efectivo en San Juan, además de tener el sello español requerido. El convenio postal de 1858, de octubre del 58, permitía el pago por completo con sellos de Antillas hasta España por vía de vapores americanos, vapores ingleses. Este es un caso excepcional porque en este caso fue transportada por 2 tipos de vapores ingleses, uno de la línea Cunard, que viajaba de La Habana a Nueva York por vía de Nassau, de las Bahamas, y otro también de la línea Cunard, de Nueva York a Inglaterra, y entonces de Inglaterra pasaba por Francia en valija sellada y entraba a España por Irún, donde se le puso la marca Franco, hasta Santander, pagada todo de antemano. También había una provisión en este convenio de 3 reales por vía de San Tomás. Era 2 reales por cada cuarto de onza, más 1 real por cada media onza por buque español hasta San Tomás. Por vía de San Tomás, esta es muy rara, este tipo de correspondencia. Esos son ejemplos poco usuales del uso de estos sellos. Estos sellos, además de ser válidos en 2 islas y un archipiélago en el Pacífico, fueron usados en el extranjero en 2 circunstancias en particular.
Una fue durante la expedición militar punitiva de España, Inglaterra y Francia a México en el año, comenzando en diciembre del 61. No les voy a hablar demasiado de esto porque la semana que viene voy a hablar de este tema exclusivamente, pero estos son ejemplos de correspondencia puesta en el correo de Veracruz que estaba a manos de los españoles a partir de diciembre del año 61, hasta que se fueron en mayo del 62. Y se conocen media docena de sobres franqueados con sellos de Antillas españoles sin filigranas, todos ellos los valores de $1, que fue el que se vendió, excepto por este, que es una pieza, en mi opinión, excepcional, porque algún soldado o algún comerciante trajo sus propios sellos de medio real y los utilizó en este caso para enviar una carta por vapor español hasta España, hasta Barcelona. Hubo 3 tipos de matasellos diferentes. Aquí está un matasello que estaba en uso en Veracruz antes de la llegada de los españoles, siguió en uso durante el control del correo por los españoles. En este caso, las cartas fueron enviadas por buques americanos, uno a España y la otra a Burdeos. Y por último, 2 ejemplares del uso interno. Los mexicanos no aceptaron el porteo este, a pesar de que lo requerían los españoles en Veracruz. Al llegar a su destino en Puebla, fue tasada como una carta de 8 tarifas, 12 reales de plata. O sea que el remitente y el destinatario pagaron bastante por esta carta. Otra carta similar a la Ciudad de México, de Veracruz, una carta doble, enviada por un mensajero arrendado por el consulado británico, que se llamaba Extraordinario. Ya hablaré más de eso la semana que viene. También se usaron en Santo Domingo. En el año 60, Pedro Santana llegó a la presidencia de Santo Domingo por 4 y la situación estaba muy inestable y tenía miedo de que los haitianos lo invadieran y le pidió a la reina Isabel y a sus representantes que anexaran a la isla de vuelta a España. España había cedido sus derechos del tercio oriental de la isla en el 1795 por el Tratado de Basilea, pero volvió a tomar posesión de la isla en el año 61. Pero la situación política era muy inestable. Pedro Santana no era muy popular. Enseguida hubo levantamientos en contra de los españoles que finalmente negociaron su salida en el año 65. Y se conocen como 16 sobres y quizás un centenar de sellos, quizás menos que eso, usados en Santo Domingo, este tipo de matasellos, Puerto Plata, Santiago de los Caballeros, este tipo de matasellos de Santo Domingo, y esto era un cuño usado en Samaná, en el norte de la isla. Se conocen 16 sobres, 7 de ellos con el sello medio real, 9 con el sello de $1. Hay solamente 2 cartas que yo conozco del interior de la isla con el sello de medio real, que lo ven aquí. Y esta es una carta sencilla por buque español de Santo Domingo a Madrid con el sello de $1, ambos sin filigrana. Estos son usos anómalos. Esta carta se puso en el correo de Nueva York con un sello de Antillas y viene de una correspondencia que se llevó privadamente hasta La Habana para ponerse en el correo de La Habana y entonces esto pagaba el porteo interior de la isla. Pero en este caso, por algún motivo, no se pudo llevar privadamente y el remitente la tuvo que poner en el correo donde se mataselló este sello con el puño de Nueva York, pero pagó 10 centavos. Aquí vemos, esto es un 10 en lápiz, la tarifa sencilla. Y al llegar a Cuba no se aceptó este sello y se le puso la tasa para la correspondencia sencilla de Norteamérica, por eso es el NA, $1 a pagar por el destinatario. Esta es una carta excepcional llevada por un buque español de San Tomás. En este caso sí se aceptó el sello, pagando la tarifa sencilla, pero era un buque particular y a partir de final del año 54 había una tarifa, un sobreporte para la correspondencia por buques particulares que no tenían contrato con el gobierno español para llevar correspondencia que le correspondía al capitán. Era medio real para las cartas de llegada a Cuba o Puerto Rico y medio real de plata en las Antillas y $1 de vellón en España. Es un tipo de correspondencia bastante interesante.
Y estos son otros usos ilegales, anómalos. En este caso, los sellos de Antillas fueron usados en España. Esta carta viene de Játiva hasta La Habana con un sello de Antillas en vez de un sello español. Y esta fue usada dentro de España, ¿no? De Algeciras, en el sur, en el Mediterráneo, a Jerez de la Frontera, eh, sobrepagando el porteo con un sello de medio real de plata fuerte en vez de con un sello en cuartos de vellón o reales de vellón. Y un tema en que es extensísimo, que no he entrado en eso porque es un tanto tedioso, ¿no? Son las variedades de plancha que son enormes, ¿no? Estos sellos se utilizaron por una década y hay muchísimas variedades fijas y otras adquiridas con el tiempo, que algunas se profundizaron. La más impresionante, sin duda, es la esquina rota en la posición 3-4, que se agudizó con el tiempo. Este es el ejemplo más dramático de la destrucción de la esquina del sello. Y este se conoce como la nariz de Pinocho, o una quebradura de la plancha o una rayadura que se agravó con el tiempo. Eventualmente, hacia el año 64, había defectos notables y se reemplazaron 12 de los clichés por uno nuevo, y ese uno nuevo le falta una perla aquí y es fácil de reconocer, aunque es bastante raro. Se usó brevemente en el año 64 porque a partir del año 57, a los pocos meses de emitirse el sello sin filigrana, comenzaron a aparecer falsos postales para defraudar al correo español en Cuba. Se conocen 13 tipos diferentes de sello de medio real y 4 tipos de un real. Es un tema muy interesante también, pero no voy a entrar en mucho detalle. Todos fueron impresos por litografía. Hay algunos de muy buena calidad, otros como este que se llama el falso de La Habana, es bastante burdo, bastante ordinario. Fue detectado inmediatamente. Se conocen nada más que un par de cartas con el sello de un real y de medio real separadas, ¿no? El sello de 2 reales se usaba tan poco que no hubo falsos estrictamente hablando. Sin embargo, un falsificador en complicidad con un empleado del correo de Matanzas le borró la sobrecarga Y1/4 al sello de 1860 sin filigranas y lo usaron como un sello de 2 reales en vez de un cuarto de real, por obtener ganancia, ¿no? Todos se conocen usados en matanzas y todos se conocen con un matasello bastante fuerte para tratar de evitar la detección del fraude. Se conocen media docena de ejemplares de sobres con la combinación de sellos falsos y sellos genuinos. Sellos falsos se conocen docenas de ejemplares en sobres, quizás un centenar, pero como pueden ver aquí, se puede notar que esto es una falsificación y este es el sello genuino junto a él. Y en este caso, una carta triple, esta es una falsificación y estos 2 sellos son genuinos. Por cierto, el primer falso postal del mundo que se conoce fue de España en el año 1850. Fue una falsificación bastante burda, se detectó enseguida y existe un expediente muy extenso sobre la prosecución del individuo que envuelto con el fraude. Ya la situación con las falsificaciones postales, fueron tan extensas que el correo español en Cuba decidió cambiar la emisión, que ya llevaba 10 años en circulación, y a finales del 1864 empezó anunció la desmonetización de los sellos, comenzando en enero del año 65, y permitía a la gente que había comprado sellos en cantidad devolverlos. Este es el único ejemplar que yo he visto de la devolución de este bloque, y ahí menciona el individuo, dónde lo compró, la cantidad, etcétera, la fecha, la firma. Se podían cambiar por los sellos de la siguiente emisión. En Puerto Rico, sin embargo, se permitió el uso de estos sellos hasta el año 67 prácticamente, cuando vino una emisión que los reemplazó. Y en raras ocasiones se ve la combinación de la nueva emisión del 65 con la emisión antigua, en este caso es la del 57. Lo mismo aquí, una tira de sello de 2 reales con un sello de medio real del año 65. Esto solo ocurrió en Puerto Rico y es bastante raro.
Alguien mencionaba recientemente en una charla que qué país hacía emisiones anuales. Bueno, las Antillas Españolas lo hacían por tratar de mantenerse un paso adelante del falsificador. De hecho, se conocen falsificaciones prácticamente de todos los años, y en Cuba por lo menos se emitía una emisión con diseño diferente todos los años. Pero sin embargo, había falsificaciones, algunas muy buenas, otras muy burdas. Y esto es por ahora todo lo que les iba a decir. Les quiero agradecer a estos individuos que de alguna manera u otra me ayudaron en la presentación, además de los dirigentes de esta empresa tan valiosa, y por supuesto a todos ustedes por dedicar el tiempo y participar en esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamil. Muchas gracias. Espectacular, muy interesante. Excelente. Muy Sí, bien. bueno, tuve que apurarme un poco porque es un tema demasiado largo. Sí. Muy bien. Muy bueno, Yamil. Muy bueno. Gracias. Muy buena, gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo tengo una, Yamil. Adelante. En la primera diapositiva tú pones una serie de los países de las primeras emisiones postales y tienes unas con unos asteriscos. Sí, porque los asteriscos significan que no fueron usadas en todo el territorio, en toda la nación, ¿no? Bueno, pero la parte de Colombia, ¿a qué se refiere? Colombia tiene un asterisco en esa lista tuya. Bueno, pues porque no era todo el país, fue un departamento de Colombia, ¿no? No me acuerdo ahora cuál. No. La emisión fue a nivel nacional. Ah, bueno, entonces me he equivocado en eso. Yo pensaba que era solamente un departamento. ¿Dónde lo tengo aquí? ¿O fue una emisión nacional? Bueno, No. fue una emisión a nivel nacional en septiembre de 1859. Ah, bueno, me he equivocado entonces. Gracias por la aclaración. Yamil, Adelante. mostraste dos cartas hacia México donde les cobran una tasa de multa, pero ¿por qué no valía todo el correo? ¿Cómo era? Bueno, porque la mayoría del país estaba en manos de Benito Juárez, mientras en manos de los españoles, ingleses y franceses. Deja ver si llego a esta. Ya te voy a explicar más sobre eso dentro de una semana. Deja ver si encuentro aquí. Sí, los españoles tomaron posesión del correo inmediatamente y de la aduana, porque la aduana era una fuente importante de ingresos. Acuérdate que los europeos fueron a España, por lo menos los ingleses y los españoles, con la intención de recobrar la deuda que Benito Juárez había suspendido, el pago de la deuda externa por un periodo de 2 años. Al tener posesión de la aduana tenían los ingresos, ¿no? Aranceles, etcétera, de toda la mercancía que pasaba por el puerto de Veracruz, que era el puerto importantísimo de México. Sin embargo, las cartas dirigidas al interior, los sellos estos no fueron aceptados por el gobierno mexicano, ¿no? Eventualmente, cuando Francia cuando se instauró la monarquía de Maximiliano, sí tuvieron el control de la Ciudad de México y casi todo el territorio nacional. Pero en esta época, estamos hablando de antes de mayo, ahora no me acuerdo exactamente, creo que esto fue en marzo del año 62, los europeos solamente tenían posesión de Veracruz y las áreas adyacentes, no de Puebla. Recuerda, Puebla cayó a fines del año 62, ¿no? No en esta época. O sea que no se aceptó este porteo y se le cobró la tasa al destinatario en ambos casos. Gracias. Sí, se conocen un par de cartas más al interior, todas tasadas a su destino. Sí, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Walter. Tengo una preguntita. Felicitaciones por la charla. Gracias. El material es rarísimo, es excelente. Hay una fantástica carta que mostraste, la primer certificada que iba a Madrid, que
que me pareció ver que puede ser que abajo decía la firma, recibir, no sé cuánto, la firma. Esos frentes, ¿volvían en esa época, volvían hasta las Antillas o se quedaban en el Correo de Madrid? Hasta el año 1888 se exigía quedarse con el frente, pero se podía reclamar, el remitente podía reclamar el frente, ¿no? Como prueba para sus récords. La inmensa mayoría son de correo interior, que era bastante fácil hacerlo, pero correo España era mucho más difícil. Por eso además que se conoce esta carta de Cuba y una carta posterior, pero usada de Puerto Rico a España, que se ha conservado el frente, ¿no? Todo lo demás son de correo interior, pero correo ultramar son rarísimas. Por eso digo, ¿el frente se habrá quedado en Madrid o volvió a bueno, yo pienso que se reclamó por el remitente y que lo devolvieron. Se podía reclamar. Está bien. Y hay otra carta que vi así medio pasar, que era del 57 con el medio real verde. Ahí en el costado decía un peso, ¿tenés idea por qué era eso? No, era un chelín, y es medio real azul, pero era un chelín, pero lo pagaron con sello, por eso no sé, se habrá tachado, aquí lo ves. ¿Te refieres a este? No. Una que tenía de 1857, que tenía el medio real verde, creo que era. No, el medio real siempre era en un tono de azul. Un real era de... Estoy perdido aquí. Un real era el verde. Entonces era de un real. Ese. Sí. Bueno, yo no creo que... Sí. No sé, no creo que haya sido una marca postal, ¿no? Yo creo que eso se le puso posteriormente, ¿no? No creo que tenga que ver con el sobre. Ese es el precio de venta. Exacto. En el año 56. Yo le puedo dar lo mismo, si quieres. Sí, está bien. Porque en esa época en Buenos Aires, por la entrega a domicilio, se cobraba justo un peso corriente. Por eso pregunté a ver si no tenía algo que ver, si no era una entrega a domicilio o algo así. No existía entrega a domicilio en aquella época, no. Posteriormente sí había una entrega a domicilio por cartero, pero el cartero exigía su cantidad, ¿no? Y eso se eliminó cuando llegaron los americanos en el 98. Claro. Y no, esta carta estaba pagada por completo, ¿no? No había tasa a pagar. Y una de las últimas cartas que mostraste que decía por extraordinario, eso me lo perdí. ¿Era el nombre del vapor? ¿Qué era eso? No, ese era un courier, ¿no? Un mensajero particular que lo empleaba la delegación británica. Aquí lo tienes. Ese. Extraordinario. De hecho, se llamaba, el más famoso extraordinario era un individuo de nombre Veraza, ahora no me acuerdo el primer nombre, ¿no? Que trabajó por décadas, empleado por el consulado o la delegación británica de México, haciendo la travesía entre México y Veracruz, llevando la correspondencia, y eso se utilizó por el correo, por individuos privados. Era muy respetable el individuo. De hecho, inclusive en tiempos de guerra, que los hubo bastante en México, era tan respetado el hombre que ambos bandos lo dejaban pasar sin interrupción a través de la línea de batalla, ¿no? Carlos Veraza se llamaba el correo extraordinario de México. ¿De qué año estamos hablando ahí? Desde los años 40 y pico hasta el 60 y pico. ¿60 y pico? Sí. Este es del 62, ¿no? Pero empezó cuando empezó el correo inglés en México, en el año 42. A partir de entonces. Hasta donde tengo entendido, Yamil, los envíos por extraordinario era correspondencia que manejaba directamente la compañía de diligencias. Está bien. No tanto el correo inglés. Cuando una carta urgía y llegaba ya cuando se había cerrado los bultos,
y ya se habían preparado para ser enviados por diligencia, podía llevarse la carta directamente con ellos pagando una tarifa adicional y son los sobres que traen marcado por extraordinario. Muchas gracias. Sí. Inicialmente parece que le escribieron suplicada, ¿no? Se lo tacharon y le pusieron por extraordinario. Sí. Después en privado, después te voy a mandar a Yamil algo, porque yo tengo una carta hace como 5 años de Uruguay con soles a Londres y dice por extraordinario y la tengo guardada porque nunca supe lo que era eso. Pero Jaime, hay documentación en cartas que dice por extraordinario del correo inglés, en algunos casos. Y quizás el correo inglés haya empleado la diligencia como tú mencionas, ¿no? Sí. Después te la voy a mandar. Te quería enseñar un sobre que yo tengo de diligencias por extraordinario. La compañía de diligencias era grandísima en su momento y muy importante. Y las referencias que yo tengo es que el servicio extraordinario era precisamente para manejar correo directamente a través de la línea ya fuera de bulto, fuera de valija. No dudo que esta persona estuviera involucrada de alguna manera dentro de la operación de Diligencias Generales de México. Me acuerdo, la última vez que estuve en Veracruz, que ya fue hace muchos años, había un letrero en el hotel La Parroquia, creo que era, una placa conmemorando la salida de las diligencias de ese lugar, ¿no? Sí, las diligencias las mató el ferrocarril. Sí. Déjame ver si me encuentro. Yamil, una pregunta. Adelante. En el sobre certificado, el procedimiento del frente firmado no exigía que ese frente sea retenido por el correo X cantidad de tiempo y luego incinerado. ¿O sí. cómo era? Ok. Sí, exactamente. Se guardaba por un tiempo, y eso estaba todo legislado, ¿no? Había claro. En las ordenanzas, y hasta el año 1888 se llevó esa práctica. Algunas mencionan, bueno, esto no fue certificado, algunas lo mencionan recibido tal y tal fecha, otros por atrás, y en otros casos no se conserva la anotación, ¿no? Ok. Y de las que se conocen que han sobrevivido, que no entraron a la incineración, ¿todas son de una misma oficina postal o hay de diferentes oficinas postales? No, hay docenas de diferentes, Okay. tanto oficial como esta, sí, como particular. Deja ver si, bueno, no tengo aquí ilustraciones, pero tengo varios ejemplos de correspondencia particular en la cual se me pasó aquí. Es por decir, ejemplo, esta es correspondencia particular del comercio, sí, ¿no? Yeah. No era oficial. Okay. Entonces, digamos que a pesar de que la regla existía y debió haberse seguido por todas las oficinas de correos, como mencionas que hay docenas de estos, digamos que no se siguió al pie de la letra en todas las dependencias. Bueno, yo creo que sí se siguió, pero que el remitente podía reclamar el frente como recibo. Ok. Claro, una vez que lo reclamaba ya está fuera del proceso de incineración. Sí. Porque está en manos privadas. Ok, perfecto, gracias. Yamil, hola, dos preguntas. Una, no vi muchas cartas entre Cuba y Puerto Rico. No las hay. Aquí tengo una, por ejemplo, no hay tantas. No es la gran mayoría son internas. No había mucha correspondencia porque los productos eran similares, ¿no? El café, el tabaco y la caña. No había mucho intercambio comercial entre las dos islas. Ok. Esta es de San Juan a La Habana por un vapor cubano, el Maicí. Hay varias de La Habana, Puerto Rico, pero en general no hay tanta correspondencia
entre las dos islas. Oye, y la otra pregunta era, por ahí mencionaste que los sellos se podían intercambiar. Si tú eras un particular y se emitía una nueva serie, tú podías llevar tus sellos y te los cambiaban. Sí, cada año, de hecho, sí, había un periodo de gracia en enero, depende de la disponibilidad de los sellos nuevos, ¿no? Un par de semanas a veces, pero sí, todos los años se podían intercambiar los sellos viejos. Tenías que documentar, los compré en tal y tal lugar, etcétera, etcétera, pero sí se permitía el intercambio. Y eso era una práctica común en otros países, porque yo sí lo había oído en El Salvador con las contramarcas, era un tema, ¿no? Pero ya es la primera vez que lo oigo en otro país. ¿Sí era muy común en todos lados? Bueno, por lo menos en las Antillas ocurrió con regularidad. No sé otros países. ¿España también? España no hacía emisiones anuales tan frecuentemente como las Antillas, pero me parece que también se permitía el intercambio, sí. Gracias. Sí. Te la voy a deber, Yamil. Nada más encontré una que dice favorecida, pero tengo una que dice por extraordinario. Sí. No, yo he visto docenas de cartas, ¿no? Por extraordinario, llevadas por el correo mexicano, por el correo inglés, por el correo francés. Pero sí, hace sentido lo que me dices de la diligencia, ¿no? Sí, era para alcanzar algún buque partiendo de Veracruz o algo que tenían urgencia, y cuando perdían ya, había una hora límite para entregar la correspondencia en Ciudad de México. Y si ya llegaba, creo que era a las 6 de la tarde, si ya llegaba después de las 6 de la tarde, ya se esperaba la siguiente o se iba directamente a las diligencias y se entregaba y se pagaba un porte extra para que se fuera por fuera. Sí, no, y la importancia de eso es que cuando la gente se enteraba de la salida de algún buque, la gente esperaba hasta el día de la salida o hasta el día antes, ¿no? Y se escribían desesperadamente miles de cartas para enviarse, ¿no? Sí, sí, no, y las multas eran muy severas para las diligencias. Sí. Si llegaban tarde. Sí. Porque las oportunidades no eran tan frecuentemente, ¿no? Si se te perdía un buque, te podías demorar un par de semanas en la siguiente oportunidad, ¿no? Sí, así es. Y eso de las multas a las diligencias, o sea, les daban, digamos, como dices tú, Jaime, les daban un tiempo para llevar todo eso. ¿Y cuál era el porte adicional que cobraban por eso y si se pagaba también con estampillas? No, era administrativo. Okay. Era administrativo. La compañía de diligencias tenía un contrato para llevar los fardos, las valijas de correo, transportarlas. Okay. Y tenía que ajustarse a un itinerario que ya quisiéramos tener hoy en día esa certeza de que van a llegar a cierta hora. Y les daban un margen de retraso que supongo que había algo de holgura si había alguna situación climatológica que evitara que llegara, pero si llegaba con multa de lo que cobraba las diligencias por transportar el correo, se le retenía una cantidad por multa por retraso. Sí. Lo mismo ocurría con estos vapores que operaban bajo contrato con el correo español. Ajá. Si fallaban en un viaje o se retrasaban por más de cierto tiempo, también su contrato especificaba que iban a ser multados, ¿no? Penalidades, interesante. Sí, y algunas de esas compañías estaban operando con un margen mínimo, o sea que al borde de la quiebra. Por eso hasta que no empezó la compañía de Antonio López, posteriormente la compañía transatlántica española, casi todos los contratos para el correo entre la península y Cuba eran anuales o de un par de años, porque no aguantaban las compañías. Mira, no sé si se aprecie, si tengo tiempo le escaneo, pero mira, este es un sobre
Va de México va de Guanajuato, de México a Guanajuato. Aquí está la tarifa de $2 pagada que era el porte normal. Sin embargo, como llegó tarde, pagó $1 adicional directamente a las diligencias. Ese es un matasellos de diligencias, ambos son, de hecho. Y aquí dice suplicada. Favorecida, sí. Favorecida, perdona. Muy interesante, sí. Como un late fee para procesarlo de inmediato. Así es. Sí. En Estados Unidos existía ese servicio, correo suplementario, le decían, supplementary mail, que era una caja que se mantenía al lado del buque, al lado del vapor, esperando la salida. Lo mismo en Inglaterra. En Inglaterra había tarifas de late, ¿no? De retrasos. Depende de la hora. Había late 1, late 2, late 3, ¿no? 1, 2 y 3, que iban incrementando según se acercaba la salida del vapor. Yamil, otra pregunta. Mostraste esos bloques muy bonitos, grandes, con el matasello, ese tipo reja, que se usan o se usaron para los impresos. ¿Existen wrappers con ese tipo de bloque y matasello? No, esos se cree que fueron usados solamente para bultos de periódicos. No sé si ven la imagen ahí. No. Déjame ver si puedo compartir. No sé cómo compartir. En la parte inferior ahí es donde dice Share Screen, el botón verde. No lo veo. No lo veo, pero Okay. lo tengo en mi pantalla, pero no veo dónde. Disculpen la incompetencia técnica, pero... No hay problema. Llama a la jefa, llama a la jefa. Sí, no la quiero despertar. Me cuesta caro. Minimízalo y pon la pantalla del Zoom y luego ya con la pantalla del Zoom ahí viene el botón verde. Ok, deja ver. A donde aparecemos todas las cámaras. Aquí. Ahí viene. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Sí. Pues se piensa que eran bultos de periódicos enviados por correo, ¿no? Que se hacía la contabilidad, tantos kilos, se ponían los sellos y se matasellaban con ese esa parrilla grande, ¿no? Se conocen hojas casi, o bloques de 40, 60 sellos con eso, ¿no? Wow. Pero no se conocen en impresos individuales, como ves esta envoltura de aquí, que es rarísima, ¿no? Sí. De hecho, impresos de Cuba yo no conozco. Los únicos que conozco son de Puerto Rico. Conozco media docena, ¿no? Perdón, una pregunta, Yamil. Estos mismos bloques o estas mismas estampillas con estas barras, también, ¿no se utilizaban esas barras también para, digamos, quitar el valor o desmonetizar las estampillas en algún momento? No, nada más que estos se conocen, en esta emisión, solo se conocen las barras horizontales en las pruebas de color, no en sellos usados como tal. Se conocen... Dime. No, es que yo recuerdo haber visto algunas de estas piezas hace muchos años con unos canceladores de barras, así como los que están allí, pero piezas sueltas, ¿no? Y todo el mundo me decía en esa época, no, es que esto es material que ha sido desmonetizado. No. Se conocen muestras de sellos españoles con esas barras, pero no de sellos de Antillas. Que el diseño es muy similar, ¿no? Es casi idéntico, excepto por el valor. Esto era, mira el tamaño de esto, en un sobre no... Claro. Esto ocupa la mitad del sobre, ¿no? Aldo. Dime. Los canceladores con barras que son de cuadernos de solfeo son de Costa Rica de 1914.
No, esto estaba hablando de estampillas de este color verde. Lo que pasa es que Yamil, claro, tiene razón. Habían unas estampillas españolas que tienen el mismo diseño, solamente que la moneda es otra, no está en reales Ujú. de plata, sino en cuartos y en reales de vellón y todo eso, Exacto. ¿no? Sí, tiene razón. Sí, se Y usaron, una pregunta utilizamos. adicional. No, disculpa, sigue, por favor. No, adelante, adelante. No, eras al respecto de de los canceladores utilizados en Veracruz en la época de Maximiliano. Ahí son 2 o 3 modelos, porque había visto uno que parece un cancelador negativo, después he visto uno circular, que recuerdo haberlo visto, creo que en tu colección en el año 2013 en Río. Sí. Creo que esa carta la he visto en tu colección. Bueno, aquí, Creo que en esa hoja sí es. Esa carta de arriba, ese es un mataceo circular, ¿es de la época de la ocupación? sí, todos son de la época de ocupación. Bueno, te puedo contestar la pregunta ahora o puedo esperar hasta la semana que viene cuando voy a hablar de Te espero, no te da problema, te espero. Pero se usaron principalmente 3 matasellos. Se conoce un cuarto, que nada más se conoce en un fragmento, que es la colección de Mark Manchik, que te lo voy a enseñar la semana que viene. Pero sí, se usaron secuencialmente para matasellar los sellos. Primero después el negativo de Veracruz y finalmente, Exacto. en mayo, la parrilla circular, que también de Veracruz, ¿no? Esos fueron capturados del correo y este fue División Expedicionaria México Correos, usado principalmente para el correo de las tropas, que se conocen varios ejemplares de cartas sin sellos que tenían franquicia postal a España, Canarias y Francia. Y a principios se utilizaron, a principios de enero diciembre y enero del diciembre del 61, enero del 62, se utilizaron para matasellar sellos también. Una cosa adicional, cuando has utilizado estas estampillas se utilizaron como pago de tasas, tienes una carta con una estampilla de un chelín inglés, casi al final de tu presentación. Sí, creo que una de esas. Sí, de esas hay, bueno. Sí, No, había una carta con un chelín inglés y una estampilla del medio real. Exacto, ese. Sí. Ahí está anulado el porte del chelín, porque no se le dio como pago o hay alguna interpretación a la anulación de esa marca de un chelín que está en la parte inferior. Bueno, el uso de los sellos ya para esta época era prácticamente obligatorio, pero aquí se pone un shilling, 0 peniques pagado, y aquí se vuelve a poner, no sé por qué se duplicó y no sé por qué se tachó, pero es equivalente al porteo pagado con el timbre, ¿no? El chelín, ¿no? Ok, Sí, o sea, ese chelín como que lo han anulado porque hubiese querido hacer una tasa a cobrar o algo de eso y después ya lo dan por no válido. Porque la tinta roja en esta época indicaba el pago previo. O sea que negro era sin pagar, rojo significaba que se había pagado. No sé por qué, pero está redundante, triplicado. Aquí ves el 1, raya, paid, otra vez el un chelín y el sello. No sé por qué, es poco usual eso, ¿no? Pero yo conozco una docena de esta combinación de sellos ingleses y de Antillas. Por lo menos. Y Gracias. de lugares europeos. Sí. Yamil, eso que dices de la tinta roja, si estaba en rojo estaba pagado, si estaba en negro era por cobrar. ¿Dónde se usaba eso aparte de Estados Unidos? Inglaterra primero, después Estados Unidos, pero a partir del 48, cuando el primer convenio postal entre Inglaterra y Estados Unidos entró en vigor. Ok, entonces era una cosa entre ellos dos que nació de ese convenio postal del 48. Sí. Ok. Gracias. Bueno, y otros lugares lo siguieron, todas las colonias inglesas, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuando son en negro, indica deuda o débito, ¿no? Que se le había que pagar a tal país. Cuando está en rojo, era crédito o el pago previo, ¿no? Gracias. Sí, cómo no. El tema de las planchas es extensísimo. Podemos hablar horas de cuál defecto en cuál sello, cómo se deterioró, etcétera, pero es algo un poco tedioso que no creo que les interese tanto como el aspecto de historia postal de esta emisión, que es más variado, ¿no? Más interesante.
Uno de tus diseños, bueno, dos de los errores más notables, uno es esa esquina toda desgastada, ¿no? Que creo que lo estuviste presentando casi al final. Sí, no, yo no le llamaría errores, ¿no? Son variedades de plancha, No, variedades, sí, daños variedades. a la plancha, ¿no? Pero el Pinocho, yo lo he visto que en algunas veces en algunas revistas españolas incidían mucho sobre él y yo no te he escuchado nada al respecto. ¿Es porque no es tan importante el Pinocho? ¿Es más común? No, no es más común. De hecho, apareció por primera vez en el año 63 y se deterioró rápidamente y hacia finales, diría, bueno, agosto del 64 fue reemplazado. Hubo 12 dados o clichés de la hoja de 170 sellos de medio real que fueron reemplazados por el nuevo cliché. Uno de ellos fue el Pinocho, que se deterioró rápidamente. Yo escribí un artículo de eso. De hecho, tengo una prueba de color que demuestra el daño. De esto puedo hablar muchísimo, ¿no? Se conocen sobre. Aquí tengo un sobre, pero no se ve muy bien. Sí se ve. La nariz de Pinocho. Pero el más dramático es este, que duró mucho, lo trataron de corregir, el intento fue fallido y se deterioró rápidamente. Aquí apenas se ve el marco de metal parcialmente roto, ¿no? Ya no se acuerdan las cosas. Y esas eran litografías, pues, ¿no? No, todo esto no se lo mencioné, debía mencionar. El diseñador fue Varela, hombre, me parece que era Carlos Varela, no me acuerdo el primer nombre, en Madrid, en la imprenta precursora de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, era el engraver, fueron por tipografía. Tipografía, todo fue surface printed. Por eso no tiene tanto detalle de calidad. Y a medida que pasaron los años, las planchas acumularon mucha mugre, ¿no? Mucha tinta seca, etcétera. A fines del año 64 se lavaron con ácido y eso produjo resaltaron todos los defectos de la plancha de metal y se usó muy brevemente los sellos lavados con ácido. Ya a final del 64 se decidió eliminar la impresión y se emitió uno nuevo en el 65, ¿no? Una pregunta final de mi parte. La letra Y en la sobrecarga, de repente lo dijiste y se me pasó. ¿Qué significa? Interior. Interior, ok. Sí, hubo inicialmente mucho debate. No, eso es un cuarto de real adicional. No. Hay documentos que indican Y de interior, correo interior de La Habana, un cuarto de real. Gracias. ¿Cómo no? Yamil, una pregunta. Buenas noches. Felicitaciones por la charla. Gracias. Las comunicaciones que van hacia San Tomás, ya sea como destino final o como puerto de transferencia, ¿son muy comunes? No, son rarísimas. Complican encontrar. Son rarísimas. Yo aquí las muestro porque las tengo, pero son rarísimas. Se conoce el sello de un real y de medio real, pero yo he visto, qué sé yo, media docena, ¿no? Ok, gracias. Son muy raros. Son más comunes a México que a San Tomás. Y no son muy comunes a México tampoco, ¿no? Okay. Y ahora, ¿cuál era la importancia de San Tomás en ese momento? ¿Logísticamente les convenía a las empresas navieras? Bueno, San Tomás sí, era el centro de comunicaciones del Caribe más importante, más aún que Cuba, porque ahí convergían líneas de vapores de todas las naciones imaginables, ¿no? La ventaja es que era un puerto libre de arbitrios, etcétera, y facilitaba mucho el intercambio de correspondencia, ¿no? Había líneas de vapores de todas las naciones, francesas, inglesas, alemanas, americanas, particulares, españolas. Tenían comunicaciones con Sudamérica, con el Caribe, con Norteamérica, con Europa, con las Bahamas, con Canadá.
bueno, en su apogeo manejaban 10.000 cartas semanalmente en aquella época. Gracias. Sí. ¿Alguna pregunta adicional para Yamil? Yamil, primero felicitarte, excelente Mauricio. presentación, la tengo que volver a ver cuando se suba a YouTube para captar todos los detalles, hay que estudiarlo bastante. Una preguntita, ya hablando a futuro, ¿vamos a ver algo de esto en Boston? Por supuesto. Para verlo. Antes de Boston, vamos a ver, yo pensaba ir a Guayaquil, pero perfecto, no. será la próxima, ¿no? Sí. Perfecto, la próxima no sé si será en Lima o en Costa Rica. Yo dejo que ustedes se peleen por eso, ¿no? En ambos sitios. Muy bien. Primero vamos a arreglar el COVID y luego ya vemos dónde va a ser la hacemos. El que salga más rápido el COVID. Sí. Ya ganamos. ¿Ya? Oye, yo tengo un pequeño comentario. Recibí hoy en la mañana la revista de American Philatelist del mes pasado porque el correo está muy lento. Y hablando del tema, aquí déjeme quitar la... Déjeme salir de aquí. No tengo cómo... Bueno, aquí mencionan que... Ahí está. Ahí está Yamil. Aquí la foto está. Y el artículo trata de que entre los 5 que fueron nominados este año para el Role of Distinguished Philatelist está Yamil, nombrado en los ingleses. Felicitaciones. Muchas gracias, sí, sí. ¿Y la firma es virtual o la han postergado? La han postergado hasta el año que viene en Harrogate, en Yorkshire, al norte de Londres, que se conmemora el centenario de la primera firma del Role of Distinguished Philatelist. Así que será el año que viene, ya mediante. Eso le da más nivel a mi oficina. Sí, sí. Vamos a ver si habemos más. Y hay sin duda muchos merecedores, ¿no? Eso va a estar más complicado. Bueno. Tienes que ir con camisa amarilla. Sí. Se va a comprar un traje amarillo para recibirla. Exactamente. Bueno, por lo menos tengo aquí un sobre amarillo para empezar. Te presto la pajarita si quieres, tengo una. Cada 50 videos se agrega algo amarillo. Sí. En fin. ¿Alguna nota adicional? Eso, Yamil, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Estamos esperándote para tus próximas charlas. Muy bien. Bueno, hasta pronto y buenas noches. Gracias, gracias. Chao. Y por aquí tenemos para el día de mañana.